Oramos. Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Pedimos, Espíritu de Dios, que como hemos cantado, que te muevas en esta reunión, pero sobre todo que te muevas en cada corazón de los que estamos presentes aquí dentro del santuario, los que están fuera del santuario, Señor, bajo la carpa, pero también aquellos que están en línea. Señor, muévete en tus hijos y en tus hijas. Y el día de hoy, al estar aquí y abrir tu santa palabra, pedimos que seas tú ministrando nuestras vidas el día de hoy. Damos gracias por ello y una vez más pedimos que unjas a tu siervo, que al abrir mis labios, Señor, me sea la palabra, como dice tu palabra, para hablar con denuedo y hablar bien el Evangelio, Padre. Gracias te damos. Pedimos ahora, Señor, que sigas administrando pues a tu iglesia, la presente y en línea, y la que está afuera, que siga administrando nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Bien, entonces los jóvenes del 6 al 10, del grado 6 al 10, pueden salir a su clase, y los demás pueden tomar asiento el día de hoy. Qué bueno que estamos en la casa del Señor, hermanos. ¿Cómo se encuentran, familia? Un saludo para todos. ¿Cómo están? Bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Ahí tenemos el uruguayo, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Sí, el día de hoy vamos a ir nuevamente, antes de ir al Evangelio que vamos a estudiar. Damos gracias a Dios, ¿no? El lunes quitan la mascarilla en California. Es algo que estábamos esperando, ¿no? Gracias a Dios, que esperamos que esto ya sea algo que sea historia, aunque sabemos que las cosas nunca van a parar. Ahora que estaba alivianándose esto, parece que en Ucrania se van a poner las cosas del color de hormiga, por allá una guerra o no sé qué tanto se habla el día de hoy. Pero sea lo que sea, el Señor está en control. Amén. Así que para eso vamos a orar al ratito, cuando estemos orando por nuestra hermana Carla Stoffel, esposa de nuestro hermano Mateo, un anciano de la iglesia. Su hermana falleció pues, en New Orleans, parece que es donde falleció. Ella salió el día de hoy para estar con su familia allá. Hemos estado orando por ellos, por Carla y por toda su familia. Y creo que si hay alguien más aquí en el santuario que están pasando por lo mismo, vamos a orar al final del servicio por ellos. Así que sin más, vamos a Lucas capítulo 5, verso 17 al 26. Lucas capítulo 5, verso 17 al 26. Título del mensaje es: solo Cristo puede perdonar pecados. Amén. Solo Cristo puede perdonar pecados. Y el tema es el Hijo del Hombre. Antes de hablar del poder de Jesús para perdonar pecados, yo quisiera que veamos uno de los hábitos primordiales en la vida de Cristo, del cual se habló también la semana pasada en el mensaje que predicó el pastor Raúl Cervera, que vino desde Perú. Lucas 5:16, que no lo tocamos la semana pasada, quisiera que lo leyéramos, porque después de que Jesús se extendía su fama por todos lugares, miramos que el verso 16 nos dice que mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La NTV dice que él se alejaba al desierto para orar. Y esto es algo maravilloso. Uno de los hábitos más maravillosos o más importantes, o que tenían prioridad en la vida de Jesús, era su comunión que tenía él con su Padre. Lucas nos habla mucho de esto en su evangelio, y es debido a que, recuerde, el enfoque de Lucas es escribir a los griegos, aquellos que creían en la perfección del hombre. Por eso él presenta a Jesús como el hombre perfecto, el Hijo del Hombre. Y él nos habla bastante acerca de la vida de oración de Jesús, sin olvidar que Mateo escribió a los judíos y lo presenta como el rey de los judíos. Marcos escribió a los romanos y presenta a Jesús como el siervo que vino a servir. Lucas habla a los griegos y Juan habla a todo el mundo y presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Pero en su humanidad vemos a Jesús muy a menudo pasar tiempo en oración. Lucas 6:12 nos dice así: cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios. ¿Cuánto? Toda la noche. Y usted puede decir, ¿what? Sí, pasó toda la noche orando a Dios.
O sea que para Jesús la oración era una prioridad. La semana pasada fuimos retados. Si usted vino al servicio o lo escuchó por línea y no recibió ningún reto, es que usted estaba enfocado en los frijoles o en las hamburguesas, no sé dónde estaba usted, pero todos fuimos retados en nuestra vida de oración. Y el ejemplo es Cristo, nadie más. Él es el ejemplo a seguir en lo que se refiere a la vida de oración. Ahora, si Jesús, el Hijo de Dios, quien es perfecto, fue y es perfecto, quien no tuvo ningún pecado, tenía como prioridad la oración. Mi pregunta es, ¿cuánto más usted y yo deberíamos poner como una prioridad la oración en nuestras vidas? ¿Quién creemos que somos nosotros para decir, es que yo no tengo tiempo, pastor? Perdón, por favor. Esa es una excusa es una mentira en otras palabras. Todos debemos hacer tiempo para orar. Escucha este pensamiento que me gustó mucho. Si tú haces tiempo para Dios ahora, Dios hará tiempo para ti cuando llegues a su presencia. Pero si no haces tiempo para Dios ahora, Dios tampoco hará tiempo para ti cuando llegues a su presencia. Piensa en eso solamente. Sin más, vamos a la lectura. Lucas capítulo 5, versos 17 al 26. Vamos a leer la porción que nos toca el día de hoy. Nota lo que dice así, verso 17. ¿Tienes tu Biblia abierta? Vamos a darle. Si la tienes en inglés, léela en inglés, joven, no te preocupes por eso. El Señor también entiende inglés, ¿okay? Aconteció un día que Él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y sucedió que unos hombres que habían traído en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Tome asiento, por favor. ¿Qué historia nos toca el día de hoy examinar aquí en el Evangelio según San Lucas? El primer punto es que vamos a ver el poder de Dios o del Señor estaba con Jesús para sanar. El versículo 17 al 19. Una vez más leemos aquí en Lucas que Él no nos dice dónde ocurrió este milagro. No nos dice ni qué día de la semana. Pero tenemos la misma historia en Mateo capítulo 9, versos 1 al 8, y en Marcos capítulo 2, versos 1 al 12. Y Marcos 2:1 nos dice dónde ocurrió. Mire lo que dice él allí. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días se oyó que estaba en casa. En otras palabras, leyendo las tres historias, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo había puesto sus oficinas donde Él atendía a las personas en la casa que era de Simón y de Andrés, Simón, Pedro y Andrés, donde el Señor había sanado a la suegra de Pedro, un capítulo anterior, el capítulo 4. ¿Qué hacía Jesús en esta casa? Bueno, Marcos 2 nos dice que les predicaba la palabra. Lucas nos dice que Jesús enseñaba. Recuerde, lo que salía de la boca de Jesús era la palabra de Dios. Por eso la gente acudía por multitudes a escucharlo. Pero lo interesante en la historia de Marcos es que nos dice que ahora había cierto grupo de personas que estaban ahí sentados junto a Jesús.
Y menciona a los fariseos y a los doctores de la ley. Podemos decir, como decimos en Michoacán, le cayó el chahuizle a Jesús, ¿no? Le cayeron los religiosos. ¿Qué hacían estos hombres ahí en las enseñanzas de Jesús? Bueno, ellos habían venido de todos lugares, desde Jerusalén, Judea y todos los alrededores de Galilea. Habían venido. Escúcheme. Y había llegado el momento que al extenderse la fama de Jesús por todo Judea y todos lugares, que se empezaron a unir estos líderes religiosos en una hostilidad o en contra de las enseñanzas de Jesús, debido a que las multitudes seguían a Jesús y el celo religioso empezó a entrar en sus corazones. Este hombre es más popular que nosotros. Este hombre le siguen a él y nos están abandonando a nosotros. Y empezaron ellos a unirse en contra del Señor. Escúcheme, por favor. Cuando usted pone en su corazón algo en contra de otra persona, es un peligro muy grande. Porque empieza usted a hacer un nido en su corazón de resentimientos, de cosas ahí dentro. Y todo lo que ve hacer aquella persona le cae mal a usted. En cuanto le ve, le pega un dolor en ella. Ahí viene Pancho Gamarrazo. ¿Por qué? Porque usted tiene algo en contra en su corazón. Evitemos que los resentimientos en contra de otras personas se nos hagan raíz de amargura aquí, a tal grado de cuando veamos a la persona le volteemos la cara y nos hagamos a un lado. Cuidado con eso, porque los fariseos y los doctores de la ley, que eran los escribas, juntamente con los saduceos y todos los feos que había en aquella región, ¿no? O sea que estaban en contra de él. Y aunque Jesús les mostrara lo que les mostrara, ellos no iban a creer. Habían decidido estar en contra del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Bueno, era el grupo religioso más numeroso en Israel. Se distinguían por su observancia estricta de la ley. Los fariseos eran los separados, los separatistas. Ellos decían que ellos tenían mucho celo por la ley mosaica o la ley de Moisés, y por sus propias tradiciones que le añadían a la ley. El otro grupo eran los escribas. Eran conocidos como escribas. Eran conocedores profundos de las escrituras. Se habían especializado en instruir al pueblo con ellas. Ellos copiaban las escrituras, eran copistas. Estos gozaban de gran privilegio con el pueblo. El relato nos dice que estos religiosos habían venido de todas partes de Israel, y de seguro que estaban sentados en las primeras filas. ¿Recuerda cómo Jesús dijo? Ellos se aseguraban de sentarse en la primera línea. No les digo a todos los que están aquí, qué bueno que están enfrente, ¿no? Pero, ¿sabe? Es un problema en el pueblo hispano. Siempre que llegamos a la iglesia, atrás. No sé por qué. A mí me gusta enfrente. ¿Sabe por qué? Porque no hay distracción cuando estoy enfrente. Cuando estoy atrás, ya otra vez va Pancha al baño. Híjole, esta señora, ¿por qué no va antes al baño? O sea que estamos como mirando todo lo que sale y lo que entra, ¿no? Llegó tarde otra vez el hermano. Acá adelante, miren, no vemos más que para enfrente, ¿no? Así que adelante. Pero a ellos les gustaba estar, los primeros asientos se encontraban siempre ellos, dice el Señor Jesucristo, que así lo hacían constantemente ellos. Ahora, Lucas nos dice algo muy importante. El poder del Señor estaba con Jesús para sanar. ¿No le parece maravilloso? Lo encontramos a diestra y siniestra sanando a todo aquel que venía a él. Por ejemplo, en Lucas 4:40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermedades de diversas enfermedades, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, dice, los traían a él. Y él, o Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. O sea que el poder de Dios estaba con Jesús para sanar. Ahora, había lugares donde el Señor no hacía ningún milagro. Por ejemplo, ¿recuerda usted de Nazaret? Él lo pusieron a leer la escritura ese día en la sinagoga de Nazaret. Y él abrió donde precisamente Isaías capítulo 61 versículos 1 y 2. No había versículos, pero yo digo los versículos, ¿no? Y allí dice, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones quebrantados, a poner en libertad a los cautivos, a abrir la cárcel a los que están presos, a dar vista a los ciegos. Y cuando el Señor enrolló aquel libro o aquel rollo, fue y se sentó. No se sentó allá, se sentó en la plataforma. Había una silla para el maestro donde se sentaba. Y dice que los ojos de todos estaban fijos en él. Y él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué decía el Señor? Yo soy su Mesías. En otras palabras, cáptenle, yo soy su Mesías. Yo he sido enviado para ello. Y dice Lucas que todos se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero de repente todos empezaron a pensar: no encaja, este cuate no encaja. Este es el hijo de José y de María. Sus hermanos son Jacobo y Judas y el resto de los demás. También conocemos a sus hermanas. Y Jesús, conociendo el corazón, dijo: bien, me podrían decir a ustedes: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos visto que has hecho en Capernaum, haz aquí también lo mismo. El profeta no es acepto en su propia tierra, digo. Y les contó dos historias. ¿Las recuerdan? ¿Cuál fue la primera historia? Del profeta Elías, que fue enviado a Sarepta de Sidón. ¿A qué? Para que una viuda le alimentara y poder alimentar a esa viuda. Y después le envió otra historia acerca de Naamán el sirio, que fue sanado. Dice: ellos fueron sanados y fueron alimentados. Dice el pueblo entendió lo que estaban diciendo y se pararon contra él y quisieron despeñarlo, le echaron fuera de la ciudad y querían matarlo a Jesús. Él no hizo ningún milagro. ¿Sabe por qué? Por su incredulidad. Y esto aplica a usted y a mí el día de hoy. Cuando pedimos algo, ¿creemos realmente que el Señor lo puede hacer? Creo que debemos hacerlo. Recuerda lo que dice Santiago 1:6. Cuando pidas, dice: no dudes en lo que estás pidiendo, porque el que duda es como las olas del mar, llevado de un lugar a otro. Cuando pedimos, debemos de pedir creyendo que Él va a responder a nuestra petición. Y yo por eso te pregunto: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu fe en Jesús? ¿Crees que puede contestar sus peticiones que haces? Hace años, cuando nuestro hijo estuvo él fue marino. Todos los que son marines, cuidado, son muy orgullosos los marinos. I am marine, se creen la divina. ¿Hay marino? ¿Hay alguien que fue a las marinas aquí? No tenemos ningún sol del Army. Bueno, yo sé que Chin fue del Army. ¿Alguien más? Recuerdo yo que cuando él le tocó ir a Irak, que estaba el tiempo de Saddam Hussein. Cuando tú tienes un hijo en la guerra, en el ejército, tienes que darte cuenta que ese hijo ya no te pertenece. En cuanto él firma para que se vaya al ejército, él le pertenece al ejército. Y si hay guerra, tiene que jalar. Y recuerdo que cuando nos dijeron que él iba a ir a Irak, nosotros solamente nos pusimos una promesa del Señor en San Juan 15:7. Mira lo que dice esta promesa: si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Bajo esas promesas nosotros estuvimos orando y fue y vino. O sea que debemos creer cuando estamos poniendo una petición delante del Señor. Verso 18 nos dice que mientras Jesús enseñaba o predicaba la palabra, sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Marcos 2:3 nos dice más sobre este asunto. Este era uno de los muchos enfermos que venían a ver a Jesús para recibir sanidad. Dice: al no poder acudir a Jesús por sí mismo, contó con el afortunado apoyo de 4 amigos que le trajeron a Jesús. Esta historia me hace recordar otra historia que se encuentra en San Juan capítulo 5. No sé si usted la ha leído, pero en San Juan capítulo 5 dice que mientras Jesús subió a Jerusalén para una de las tantas fiestas que los judíos tenían, él llegó a un estanque llamado Betesda, en donde había 5 porticos en ese lugar. Y dice que allí allí estaban cojos, ciegos y paralíticos. Porque había una leyenda que de tiempo en tiempo un ángel del Señor descendía y movía las aguas, y la primera persona que se metía era sanada. Pero había un hombre ahí paralítico y llevaba 38 años allí. Y llega el Señor y se da cuenta de lo que estaba pasando con ese hombre. Y la primera pregunta que le hace Jesús a esta persona es: ¿quieres ser sano? Y con toda honestidad aquel hombre le contesta: Señor, llevo aquí 38 años. Dice: cuando el ángel viene y mueve el agua y yo trato de meterme, otro brinca primero que yo, dice, y no puedo meterme, no puedo ser sano. Piense en eso, 38 años batallando, él tratando de que mirara en qué momento venía ese ángel
Y en realidad no sabemos si eso era algo real o no, pero dice que sucedía esto. Y cuando Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Él le contesta, pues no tengo quien me meta. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y anda, vete a tu casa. Qué interesante, qué milagros hacía el Señor, ¿no? ¿Quieres ser sano? Ahora levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, en el caso del paralítico aquí en Lucas 5, este paralítico no podía acudir a Jesús. Era un obstáculo que había en su vida. Pero aquí vemos que Marcos dice que 4 amigos lo trajeron para ponerlo delante de Jesús. Yo inmediatamente me puse a pensar en un versículo que siempre memoricé desde que empecé a leer el Proverbios. ¿Sabe usted que leer un proverbio al día le da sabiduría? Son 31 proverbios, yo se lo aconsejo. Lea usted un proverbio al día, un proverbio. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Aquí vemos a este paralítico que contó con sus 4 amigos para que le trajesen y lo pusiesen delante del Señor. Había vencido su primer obstáculo. Había 4 amigos dispuestos a traerlo a los pies de Jesús. Y yo me hice una pregunta: ¿hago yo lo mismo? Porque ahora me doy cuenta que mis amigos que tenía anteriormente están muriendo sin Cristo. Entonces me pregunté, ¿les he hablado yo de Cristo? ¿Les he enviado un texto cuando menos? ¿Una invitación a la iglesia? ¿Estás haciendo lo mismo tú con tus amigos que tenías anteriormente, con aquellos que no conocen a Cristo? Si queremos ser verdaderos amigos, debemos hacer eso. Invitarles. Hey, aquí te va un texto, mira lo que dice la Escritura. Mira lo que yo conocí a Cristo de esta manera. No sé, debemos hacer algo. Si ellos no conocen a Cristo, debemos interesarnos por ellos. Porque al leer las Escrituras nos damos cuenta de ello. Cuando el Señor empezó a reunir sus discípulos, dice que uno de los primeros que fueron sus discípulos fueron Andrés y el otro era Juan. Él no se menciona, pero era Juan, según los estudiosos. ¿Qué hizo Andrés? Inmediatamente fue por su hermano Simón y lo trajo para que conociera a Jesús. El otro, Felipe, fue inmediatamente por su amigo Natanael y lo trajo y lo presentó ante Jesús. A Simón el Señor le cambió el nombre, le puso el apodo de Pedro. Pero de Natanael el Jesús dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Vemos la importancia pues de traer nuestras amistades al Señor para que ellos conozcan al Señor. Ahora nosotros ver estos 4 amigos que llegaron con el paralítico donde estaba Jesús, podemos decir que el paralítico había logrado su objetivo. Ahora ya estaba en el lugar donde estaba Jesús. Pero bueno, había otro obstáculo. La casa estaba sobrepoblada. No había manera de que ellos pudieran pasar esa camilla y ponerla ante Jesús. Y si ellos fueran como nosotros, hubieran dicho: no se puede, hermano, vamos de regreso. Otro día, vamos a hacer una cita con Jesús para ver qué día podemos. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros dejamos de asistir a la iglesia por cualquier excusa. Va a llover. No. O te llama tu compadre: hey, tengo tickets para Disneylandia, compa, vámonos. Y tú dices: la iglesia, Disneylandia, vamos a Disneylandia. A la iglesia vamos para la otra semana. Dejamos las cosas espirituales por las cosas que no nos llegan. Pero estos hombres no. Miren lo que hacen en el versículo 19 aquí de Lucas. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el lecho, poniéndolo en medio de Jesús. Meditemos un poco en esto. Las casas en Israel eran comúnmente de un piso. Marcos 2:4 nos dice que lo hicieron, cómo hicieron el trabajo. Como no pudieron acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una apertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Las casas grandes, nos dice aquí Lucas, que tenían teja. O sea que tuvieron que quitar la teja y después hacer un agujero en el techo. Imagínense solamente. Jesús posiblemente estaba enseñando, digamos, el final del Sermón del Monte. Mateo 7:24-27. Estaba diciendo: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca.
Y mientras enseñanza se ve de techo. Y los religiosos empezaron, ¿y ahora qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Y el Señor seguía enseñando. Él sabía lo que venía. Y dice, y el que no hace las palabras que yo le he dicho, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y mientras enseñaba esto, de repente cae tierra por todos lados, ¿no? Y los fariseos de seguro, ay, mi saco se me está llenando de tierra. Y Jesús, tranquilo, el hombre ahí solamente mirando todo lo que estaba pasando. O sea que esto estaba ocurriendo. De repente, bajan a aquel hombre y lo ponen frente a Jesús. Estaban venciendo el obstáculo que había frente a ellos. Podemos ver que el segundo obstáculo había sido derrotado por poner el paralítico allí. Fue en ese momento más dramático de la enseñanza de Jesús. Y de seguro que todos los ojos estaban ahora a ver qué haría el maestro, a ver cómo iba a reaccionar. Punto número 2, Jesús le perdona los pecados al paralítico. No hay constancia en ninguno de los 3 historias de que los 4 amigos y el paralítico dijeron algo, en lo absoluto. No, la necesidad que se ve era obvia, era la sanidad física. El hombre estaba paralítico, lo bajaban en una camilla. Mas lo sorprendente fue lo que Jesús dijo. Aquí dice hombre, en Marcos le dice hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué palabras de Jesús? En otras palabras, Jesús podía ver la necesidad más grande que tenía ese hombre. No era tanto la física, sino la espiritual. Y eso iba a tratar primero antes de dar la sanidad física. Y déjame decirle algo, ¿de qué sirve que el Señor sane nuestro cuerpo si nuestra alma va derecha al infierno? Es más importante la sanidad espiritual. Y después vienen las demás bendiciones. Es lo que yo estoy mirando aquí. Hombre, tus pecados te son perdonados. Jesús sabía muy bien que lo que el paralítico más necesitaba era el perdón de sus pecados. El perdón de pecados es la necesidad más grande de todo ser humano en la historia de la humanidad. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destinados al infierno. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. En Hechos 10:43, en casa de Cornelio, Jesús dijo estas palabras: y todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. O sea que el perdón es el mensaje distintivo de la predicación cristiana. Lucas 24:47 nos dice: y que se predicase en su nombre, note, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces Jesús pues se enfoca en la necesidad más grande, igualmente en ti y en mí. Si el día de hoy tú estás aquí y vienes con una necesidad física, Dios te puede sanar, Él lo puede hacer. Pero la necesidad más importante en ti, amigo, amiga, que me ves en línea también, es tu necesidad espiritual. Tus pecados deben ser perdonados y Jesús lo puede hacer. Por eso Él es el Salvador. Veramos el tercer punto, la reacción de los religiosos y la respuesta de Jesús, versos 21 al 24. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Esta palabra cavilar es, empiezas tú a murmurar en secreto, en tus pensamientos y en tu corazón. Así como empiezas a mirar a una persona y empiezas tú a cavilar en contra de esa persona. Ellos empezaron a cavilar en sus corazones. Es algo bien importante lo que empiezan a decir. Es decir, a tener una discusión en sus corazones. Estaban indignados por las palabras que había dicho Jesús: hombre, tus pecados te son perdonados. Y ellos decían: ¿quién es este que habla blasfemia? Y dicen enseguida: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y yo puse aquí un sila. ¿Sabe? Usted y yo perdonamos cuando alguien nos ofende. Espero que así sea, ¿no? Si alguien te pisa, perdón. Usted dice: te perdono, pero me lastimaste al Juanete, cuate. O traigo tenis nuevos y ya me los manchó. Te perdono. Ahora, los más perdonadores, escúcheme, debemos ser los matrimonios. Si tú no perdonas a tu cónyuge, vas a vivir en el infierno.
¿Por qué? Porque te casaste con una persona que es pecadora. Ten eso en mente. Hoy, era tu príncipe azul, oh sí, aquel mira nomás qué guapetón, mira nomás qué bonito copete, ahora todo pelón, pero está bonito copete. Pero ese príncipe azul es un pecador. Tienes que tener en cuenta. Es un sapo, es un ranacuajo, ¿no? Y esa princesita que, uy, mi reina, que no hallabas dónde ponerla, ¿verdad? Ahora no hayas dónde dejarla, ¿verdad? Es pecadora también. Y necesitamos aprender a perdonarnos los unos a los otros, porque todos fallamos. Esta mujer desde que se levanta, pácatelas y duro, digo, ay Señor. Y yo para atrás, ¿verdad? Les doy dando también. Necesitamos aprender a perdonarnos. O sea que el perdón, pero escúcheme, cuando se trata de los pecados hechos contra Dios, solo Dios puede perdonar pecados. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Solo Dios, como legislador y juez, puede perdonar el pecado de una manera eterna, ya que el pecado definitivamente es contra Dios. Traigamos a David nuevamente. Hay como 5 domingos trayendo a David. Pobre David, ¿qué tanto le damos al rey David? Pero cuando David pecó, no solamente pecó cometiendo adulterio con Betsabé, no solamente pecó mandando matar a Urías, no solamente pecó ocultando su pecado por un año. Cuando fue confrontado por el profeta Natán y David se arrepintió, en el Salmo 51 verso 4 nos dice estas palabras. Se los voy a leer. Miren lo que dijo David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí el que está diciendo tus pecados te son perdonados es el Hijo de Dios. Entonces es diferente, ¿no? Es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dice Lucas, es el mismo Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Una manera de hablar del Mesías en el Antiguo Testamento fue llamándole el Hijo del Hombre en Daniel 7, 13 y 14. Si tienen tiempo, vaya conmigo ahí. Si es rápido para leer la Biblia, vamos a Daniel 7, 13 y 14. Él habló aquí de la segunda venida de Cristo, y le voy a dar tiempo para que usted vaya a su Biblia. Y mire lo que dijo Daniel. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino un reino que no será destruido. Daniel habla de la segunda venida de Cristo Jesús y lo llama el Hijo del Hombre. Cuando Él regrese por segunda vez a la tierra, establecer su reino por 1000 años y después un reino eterno para siempre en los cielos. Ahora, algo más dijeron estos hombres acerca de Jesús: blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Para los judíos la blasfemia tenía 3 categorías y se las voy a mencionar. La primera: se blasfemaba contra Dios cuando tú hablabas mal de la ley de Moisés. A Esteban lo mataron por eso. Ese está hablando mal de la ley de Moisés. A Pablo lo pusieron en prisión, lo querían matar también en Hechos 21. Le acusaban de hablar mal de la ley de Moisés. Más grande era la blasfemia cuando calumniabas el nombre de Dios. En Levíticos 24:16 a un joven lo apedrearon. ¿Por qué? Por maldecir el nombre de Dios. Y la blasfemia más extrema era asumir los derechos y prerrogativas de Dios, cuando tú te hacías Dios. Y de eso acusaban a Jesús aquí: te estás haciendo Dios. ¿Quién es este que dice que perdona los pecados? Es blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Ellos no habían entendido lo que Jesús enseñaba. En San Juan 8:58 les dijo estas palabras: antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos entendían ese punto. Lo querían apedrear por lo mismo. Este se está haciendo igual a Dios. Y básicamente el Señor es Dios. Solamente con poder darse cuenta de lo que tú estás pensando, que yo estoy pensando, eso muestra su omnisciencia, su atributo divino, que solamente es de Dios. Él se dio cuenta de lo que estaban cavilando en sus corazones. Ahí ya tenían: Él es Dios, Él puede hacer esto. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede ver el corazón. ¿Recuerdas en 1 Samuel 16:7? Cuando el profeta Samuel
fue a ungir a un nuevo rey a la casa de Isaí. Miró al primer hijo y lo miró grandotote y guapo. Dijo, este es. Y el Señor dijo, ese no es. Y el segundo tampoco no es. Los 7 ninguno es. Y el versículo 7 del capítulo 16 dice así: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Y no es verdad que los hombres no miramos ni lo que está frente a nuestros ojos, hermanas? Ahí está, Hani. ¿Dónde? En tus narices. ¿Cierto o no? No miramos a veces lo que está frente a nuestros ojos, los varones, ¿eh? Ahora, Jesús no tiene necesidad de que nadie le dijese lo que había en el corazón del hombre. Él sabía lo que había en el corazón del hombre. San Juan 2:25. Así que Jesús, siendo Dios, es el único que puede perdonarte tus pecados y los míos también. Tenemos que tener eso en mente. Es el único que puede mirar el corazón y ver lo que hay dentro de nosotros. Algo que yo le quisiera sugerir a usted como iglesia. ¿Sabe? Nosotros somos muy buenos para ocultar cositas. Le dije a la hermana que tenía patas de rana, pero no fue grande el pecadito, se lo dije chiquitito. Ojalá que lo haya tomado con una broma, ¿no? Mire, la mejor manera de examinar nuestro corazón es la manera que lo hizo el rey David en el Salmo 139, verso 23 y 24. Él dijo estas palabras: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Cuando vaya a tener la comunión, ore esa oración delante del Señor. Examíname. ¿Hay algo, Señor, que me tengo que arrepentir? ¿Hay algo oculto que yo no pueda ver? Y entonces muéstramelo para poder entonces examinar bien y confesar mi pecado. Ahora, a fin de desenmascarar sus pensamientos no expresados y aumentar la confrontación, Jesús lo retó con esta pregunta a los fariseos y a los escribas: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Humanamente no se puede hacer esas dos cosas, ni una de las dos. Ni perdonar pecados, que solamente Dios puede perdonar, ni decirle levántate y anda. Muchas veces los pastores somos tentados, en ocasiones, cuando vemos a una persona en silla de ruedas: Señor, oro por esa persona, le pido que se sane. ¿Y qué tal si no se levanta? El enemigo trabaja también de esa manera. ¿Qué tal si no se levanta? ¿Sabe? Cuando uno va a orar como pastor o como líder espiritual, debe tener una conexión con el Señor bien derecha para poder hacer uno lo que va a hacer. Si no, no hacerlo, porque va a quedar uno en vergüenza. Aquí Jesús, ¿qué es más fácil decir? Díganme. Cualquier persona puede decir: tus pecados te son perdonados. Yo recuerdo que cuando era monaguillo, ¿sabe lo que es un monaguillo? ¿Cuántos monaguillos hay aquí? Yo sé que hay varios que fueron monaguillos. Mira, tenemos un monaguillo más. Acólitos, hasta otro más. Los acólitos siempre salimos alcohólicos de ahí, ¿verdad? Que nos robamos el vino del cura, ¿verdad? Yo me acuerdo que nosotros, bueno, eso era antes de Cristo, no va a decir el pastor se clava el dinero ahora también. Era obvio que nos planeábamos, éramos 12 los que habíamos, y nos planeábamos cómo nos íbamos a jambar el dinero, ¿no? Nos ponían a conectarlo, y en el camino pasábamos por un cuarto oscuro, y ahí en el cuarto oscuro arrancábamos la mano y ¡zum! ¿No? Señor, gracias por eso, ¿no? Entonces el señor cura nos mandaba: se tienen que confesar. Él sabía que no nos conocía. Y mire que todos nos confesábamos con un padre sordo. Y nos poníamos la mano en la boca. Me acuso de que me robé la limón el día de hoy, y con la mano aquí en las narices. Él nos podía leer la boca, pero no podía oír. Imagínense qué mentiras vivía uno en ese tiempo. Ay, hijito, ni penitencia te dejo, sigue haciendo lo que estás haciendo. No escuchaba nada. Pura mentira, ¿no? ¿Qué es más? Era fácil decir: tus pecados te son perdonados, pero solamente Dios puede perdonar pecados. Vivimos en una mentira por muchísimos años, muchos de nosotros, que nos daban la absolución o whatever, lo que hacían, ¿no? Así que, ¿qué era más fácil decir? Entonces Jesús dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Wow! Ese es el poder que tiene el Señor. O sea que Él puede sanar al instante.
cuando Él quiera, para que sepan ustedes quién soy yo, para que sepan que soy su Mesías. Mas su corazón estaba endurecido, estaban cegados, habían propuesto no creer en Él. Esta era la prueba de fuego para Jesús, así como para los religiosos. Y por último punto, verso 4, Dios fue glorificado con este milagro. ¿Qué pasó? Dice, a ti te digo, levántate, e inmediatamente, dice, al instante, dice Lucas. Y en presencia de ellos, este hombre paralítico recibió su sanidad. Y tomando el lecho, se fue a su casa, pero se fue glorificando a Dios. Imagínate a este paralítico levantándose de su lecho, enrollando su camilla o lo que haga, sin titubear, sin cojear. Y se fue glorificando a Dios. Me imagino a las personas que estaban cerca. Ábrele campo, este cuate ha sido sanado por el poder de Dios. Me hace recordar el milagro de Hechos capítulo 3. ¿Cuántos han leído el libro de los Hechos? ¿Se acuerdan de lo que hay un milagro en Hechos capítulo 3? Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, 2 de la tarde más o menos. Y dice que se acostumbraba que traían un paralítico y lo ponían junto a la puerta de la hermosa para que pidiera limosna. Cuando este paralítico miró que venían Pedro y Juan hacia él, extendió su mano o lo que haya traído para pedir. Y Pedro le dijo, míranos. Él quería tener contacto para lo que le iba a decir. Cuando Pedro se dio cuenta que tenía fe para ser sanado, le contestó o le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole la mano lo levantó, y aquel cojo, sus ovillos empezaron a funcionar, y que empezó a glorificar el nombre de Dios. Aquí vemos cómo este cojo de nacimiento también. Aquí en Lucas vemos a un paralítico más. Yo lo puedo ver saltando y glorificando a Dios por lo que había hecho Cristo, no solamente en su cuerpo, sino también en su corazón, de haberle perdonado sus pecados. Así que el que daba la sanidad a este paralítico, escúcheme, forzosamente podía perdonar los pecados. Por un lado, vemos la cara de los escribas y los fariseos, quizás frunciendo su rostro, molestos por lo que había pasado. Pero por otro lado, vemos a la multitud que estaba dentro de aquella casa, que verso 26 dice que todos sobrecogidos de asombro ante el maravilloso milagro, no lo podían creer y empezaron a glorificar a Dios juntamente con aquel hombre que estaba ahí. Con el ex paralítico empezaron ellos también a dar gloria a Dios. Aquel brincaba y daba gloria a Dios por lo que había sucedido. Además dice, estaban llenos de temor. Este no es miedo, sino más bien un temor reverente. Segunda de Corintios 7, 1 y 11 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es un temor piadoso el que debemos tener por las cosas de Dios, que nos motiva a someternos a Dios. Un temor que nos ayuda a persuadir a otros a que vengan al conocimiento de la verdad. Y por fin dice la última frase, hoy hemos visto maravillas. En Marcos 2:12 decían, nunca hemos visto tal cosa. O sea que habían quedado maravillados, anonadados por el milagro que Dios había hecho en su vida, mas no todos. Juntamente con los religiosos leemos en Mateo 9:8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Note que había dado tal potestad a los hombres. Y en Juan 12:37 dice algo peor. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para concluir el día de hoy, quiero dejarlos con tres aplicaciones solamente. La primera aplicación es esta. Esta historia es mi historia. Esta historia es su historia también de usted. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos privados de la gloria de Dios. En otras palabras, todos estamos paralizados en nuestros pecados, sin poder venir a Cristo por nosotros mismos. La Biblia es clara en este asunto. Efesios 2:1 y 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu de desobediencia, ¿verdad?, que opera en los hijos de Dios, en los hijos que no son hijos de Dios. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de las promesas. Note, sin esperanza y sin Dios. Así vivíamos anteriormente. Seamos honestos, nosotros nunca buscamos al Señor. Nos enseñaron a buscarlo religiosamente, pero nunca sentíamos el deseo de acercarnos al Señor. Estábamos paralizados también, igual que este. Punto número 2. Un día alguien empezó a orar por nosotros y nos invitó a que viniésemos a conocer a Cristo, ya sea a la iglesia, un estudio bíblico, o esa persona nos presentó el evangelio. O sea que el Señor lo hizo todo. Así como los amigos del paralítico un día nos trajeron a la iglesia, un día nos llevaron a un estudio bíblico para que conociéramos a Cristo. Pero seamos honestos, cuando de primero nos invitaban, poníamos todo tipo de excusas. Hoy no puedo ir, no, ven por mí el próximo domingo. O decíamos, bueno, yo estoy bien, yo no mato ya dejé todas esas cosas, yo estoy bien, estoy mejor que aquel de la esquina. Y comenzamos a poner miles de excusas. Y había una voz interna que nos decía: no vayas con los aleluyas, te van a lavar el coco, no vayas allí. Es más, uno decía: primero me limpio y después voy a esa iglesia. Número 3. Uno de los obstáculos que más nos impedía venir a la iglesia era nuestra religión. La teníamos como un escudo. Yo me decía: yo tengo mi religión, ¿para qué voy a ir con los aleluyas? Es más, en la frase favorita: ahí hay puros hipócritas. Escúchame, si eso estás pensando, cae uno más, cabe uno más aquí. Vente. ¿Sabe? Es verdad que en la iglesia hay personas, ojalá no seamos nosotros, de doble ánimo, que en la iglesia somos una cosa y en la iglesia otra cosa, pero que eso no te impida en venir al Cristo, que es la verdad, que es el camino, que es el único que puede perdonar tus pecados. Así que, si el día de hoy escuchas este mensaje, si estás dentro del santuario, fuera del santuario, déjame decirte algo: Jesús quiere perdonar tus pecados. Él es el único que lo puede hacer y nadie más, porque Él pagó el precio por ellos en la cruz del Calvario. Así que Él no solamente quiere perdonar tus pecados, si estás enfermo también quiere sanar tu cuerpo físico también. Él tiene poder para hacerlo. Así que el día de hoy yo quisiera cerrar con 2 invitaciones. Van a ser rápidas, no va a tomar mucho tiempo. La primera es para la sanidad del alma. Esa es la prioridad más importante de tu vida. Que el día de hoy tú puedas entregar tu corazón a Jesucristo. Que el día de hoy tú puedas pedirle perdón por tus pecados. Que el día de hoy salgas de este lugar bien seguro y segura de que tú irás al cielo cuando tú mueras, o cuando Cristo venga por su iglesia, tú partirás con Él al cielo. Así que si tú deseas que Jesús perdone tus pecados, todo lo que tienes que hacer es pedirle perdón. Pedirle de corazón que te perdone, y Él lo hará. Pero también Jesús te dará algo más una vez que tú le pidas perdón. ¿Sabes qué? Te hará miembro de la familia de Dios. La Biblia dice claramente: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es algo maravilloso. Así que primeramente, amigo, amiga, quiero dirigirme a ti. Estés dentro del santuario, fuera del santuario o estés en línea, ¿deseas que Jesús perdone tus pecados? Entonces, haz conmigo esta oración. Le llamamos una profesión de fe. ¿Por qué? Porque tienes que hacerla con fe. Sin fe no hay nada. No es la oración la que salva, sino tu fe que vas a poner en Cristo Jesús. Así yo te invito, mientras todos los cristianos, por favor, quiero que empiecen a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, empiecen a orar. Esta es la lucha más fuerte dentro de este servicio. El momento en que está la salvación de las almas, sea dentro del santuario o en línea. Amigo, amiga, haz conmigo esta oración, pero hazla con fe. Pon tu fe en acción. Di así de la siguiente manera: Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús, y hoy te pido que me perdones. Me arrepiento de mis pecados. Límpiame, perdóname. Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te invito a que entres en él. Que seas mi Señor y mi Salvador. Que me llenes con tu Espíritu Santo
y me guíes con tu palabra. Gracias por perdonarme y por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Así que si estás en línea, llámanos por teléfono para poder enviarte una Biblia que te va a ayudar a crecer en tu relación con el Señor. Pero si estás dentro del santuario, así levantas tu mano. Queremos gozarnos cuando alguien se arrepiente. Un pecado se arrepiente, hay gozo en el cielo, hay gozo también en nosotros. ¿Alguien recibe a Cristo? Si levantas tu mano, por favor, donde quiera que estés, sea alguien que reciba a Cristo. De este lado, todos somos creyentes. De este lado, ¿alguien recibe a Cristo? Aquí, mira, tenemos un niño que levantó su mano. Gloria a Dios. Mira. Si este niño entendió el mensaje, yo no sé dónde estaba usted. Cristo te ama, y más que todo desea que de voluntad tú le entregues tu corazón.